Listo, entonces, nada, breve explicación de el C, utilizando como la lógica que hizo el compañero. Entonces, si leyeron el problema, aquí lo mandé por acá. Problema era el C del contexto de búsqueda binaria. Eh, Problema, así brevemente, si lo recuerdan o si lo leyeron ahora. Eh, Trata de un problema en el cual nos dan como que un arreglo de enteros. El arreglo tiene un tamaño n es impar, y nos dicen lo siguiente: yo le doy como la opción de que incremente en uno cualquier elemento del arreglo, o sea, lo incrementa uno, y al final, pues, usted tiene K operaciones nomás. O sea, me limitan la cantidad de operaciones. Yo puedo incrementar en uno, pero me limitan el número de operaciones, y lo que quiero saber al final es cuál es la máxima media que puedo lograr. Entonces, ¿qué es la media de un arreglo? Básicamente es cuando nosotros ordenamos el arreglo y tomamos el elemento que está en la mitad. Esa es la media. Lo que nos piden es tomar lo que nos piden es que al final maximicemos como la media de ese arreglo. Entonces, pues yo en la clase pasada les expliqué cómo el enfoque pues, que uno después de resolver muchos problemas de búsqueda binaria se le ocurre de primerazos. O sea, eso como que literal es lo primero que uno piensa, y es como hacer algo que denominamos búsqueda binaria sobre la respuesta, que básicamente la idea es, eh, o sea, si nos ponemos a parar y a pensar este problema como una simulación, o sea, como que si tratamos de simularlo es muy complicado, y como que encontrar la respuesta es complicada, pero si uno ve el problema lo ve de otra forma, y es, si yo fijo la respuesta, o sea, si yo fijo o sea, si yo digo como, yo voy a suponer que esta es la respuesta. Si ustedes al pensar el problema de esa forma, el problema se vuelve más fácil, es probable que salga con búsqueda binaria. Este problema se vuelve más fácil porque si yo, en vez de buscar la media máxima, yo lo que hago es que fijo una media. O sea, yo digo como, no, pues yo voy a decir que la media es, pues creo que en el ejemplo poníamos como, por ejemplo acá, decíamos como, no, yo voy a suponer que la media es 6. Entonces, como, ¿cuántas operaciones necesito para que yo logre que mi media sea 6? Y ahí pues uno dice como, bueno, ¿tengo las suficientes operaciones, sí o no? Si no tengo, entonces sabemos que la media sí o sí tiene que ser menor. Entonces como que reduzco el espacio de búsqueda. Entonces de esta forma como que vamos haciendo búsqueda binaria sobre la respuesta. Ese es como el enfoque que uno pues normalmente piensa cuando se enfrenta a este tipo de problemas. Brevemente, el enfoque del compañero pues es muy parecido, solo que utiliza un truco que es muy chévere, y pues pero como que lo quiero explicar. Pero entonces, bueno, el problema brevemente, ya sabemos cómo trata y cómo lo resumimos. Básicamente es ordenar el arreglo, y al ordenarlo queremos como que el elemento que quede en la mitad, o sea, como suponiendo que el arreglo es esto, como que cada casilla es un número. Lo que queremos es que el elemento que está en toda la mitad pues sea máximo, ¿cierto? Pero entonces, si uno ordena el arreglo, al final uno lo que puede ver es que lo que le interesa es solamente la parte de la derecha. O sea, como solamente la parte que va de la mitad hacia la derecha. Y al final lo que vemos es que lo que nos interesa de ese subproblema es que el mínimo elemento sea lo máximo posible. ¿Eso qué quiere decir? Que olvidando esta parte de acá, o sea, olvidando esto, que es la parte de la izquierda, yo lo que quiero es que la mitad derecha de mi arreglo, su mínimo sea lo máximo posible, ¿cierto? Entonces, si uno viera los números, por ejemplo, si esto fuera como un 2, esto un 3, un 5 y un 7, porque esto está ordenado porque lo ordenamos antes de resolver el problema, porque al ordenarlo pues no se afecta la respuesta. Entonces, uno lo puede ver como si fuera un diagrama de barras. Vamos a verlo por un momento como si fuera un diagrama de barras, en el que este tiene como que 2, este tiene como 3, y este tiene 3, y bueno, este acá tiene 5, y así, ¿cierto? Entonces, bueno, y este tiene 7, ya sabemos. Digamos que el problema al final, pues uno lo puede ver como, o sea, como gráficamente.
si no lo pudiera ver, es como, bueno, yo necesito que el mínimo elemento sea lo máximo posible. Y pues yo qué necesito para hacer eso. Bueno, entonces, si yo quisiera que mi mínimo fuera 2, pues ¿cuántas operaciones necesito? No necesito ninguna, ¿cierto? O sea, porque ya el mínimo de por sí es 2. Pero luego yo digo, listo, ahora yo quiero como suponer que mi mínimo es 3. O sea, como que ahora qué necesito para que mi mínimo sea 3. Ah, pues yo necesito que todo lo que esté de aquí para la izquierda sea exactamente igual a 3. No puede ser menor porque si no, él no sería el mínimo, y no puede ser mayor porque si no dejaría de ser ascendente, pues como ordenado ascendentemente. Entonces sí o sí tiene que ser exactamente igual a este 3. Entonces sí, todo lo que hay de aquí para atrás tiene que ser igual a 3. ¿Qué quiere decir eso? Que este 2 se tiene que convertir en un 3. ¿Y cuántas operaciones necesito para eso? Necesito una operación. Por así decirlo, necesito un bloquecito. Entonces, podemos decir que la cantidad de operaciones que necesito es la diferencia entre ellos, ¿cierto? Pero bueno, ¿y qué pasa cuando yo avanzo como al siguiente bloquecito? Entonces yo digo como listo, pues yo ahora quiero suponer que mi mínimo ahora es 3, pero 3 pues ya es el mínimo. O sea, como que cuántas operaciones necesito para que el 3 sea mínimo, pues no necesito ninguna, porque de aquí para acá ya sé cuántas necesito. Necesito una, que es volver este bloquecito, pues que es como este bloquecito que me falta acá. Pero bueno, acá se pone un poquito más interesante y es, ¿cuánto necesito para que de este 3, o sea, para que ahora el 5 sea el mínimo? Entonces, lo que necesito, pues ustedes dirán como no, pues es la diferencia entre ambos, ¿cierto? O sea, necesito 3, para este 5 necesito 2 bloquecitos. Pero, ¿qué pasa? Que yo también necesito 2 bloquecitos para él y 2 bloquecitos para él. O sea que en teoría, la cantidad de bloques que necesito, ¿cuánto vendría siendo? O sea, ¿ustedes cómo creen que sería como una fórmula ya más general? O sea, yo sé que tiene que ser la diferencia entre ellos, o sea, la diferencia como entre como el actual, que yo estoy suponiendo que va a ser el mínimo, y el anterior. Pero, ¿qué pasa con los anteriores? O sea, ¿qué pasa? Porque yo necesito que ellos también sean como que del mismo, o sea, que ellos queden igual al actual para que el actual sea el mínimo. O sea, porque no pueden quedar como, no pueden quedar como más mínimos en la parte de la izquierda. Entonces, ¿cómo definirían ustedes una fórmula? ¿Qué fórmula creen que es la que al final me diría como, ah, pille, pues si usted quiere que este sea el mínimo, entonces necesita las mismas operaciones anteriores más otra cierta cantidad? Mm, ¿qué se les ocurre? Escucho ideas. O si es claro el problema, o quieren que repita al final a qué fue a lo que redujimos el problema. Eh, ok, ok, listo. Entonces, repito así para que entendamos bien el problema. Entonces, sabemos que el problema al final se resume a encontrar cuál es el máximo mínimo que puedo lograr
utilizando K operaciones. O sea, sabemos que K es como el límite de operaciones y al final yo lo que quiero es o sea, el problema original es maximizar la media, pero sabemos que la media es ordenar el arreglo y que el elemento de, como que el elemento de la mitad sea lo máximo posible. En la clase pasada, pues llegamos a la conclusión de que al final, pues uno solamente le interesa como esta parte de la derecha. O sea, lo demostramos como en la clase pasada, entonces, pues como que ahora podemos como suponer que es verdad. Y lo que queremos es que solamente nos interesa la parte de la mitad derecha y como esto está ordenado y yo quiero maximizar este elemento, yo al final lo que quiero hacer es como maximizar el mínimo. O sea, como que si yo tengo un arreglo como 2 3 3 5 7 y yo tengo, por ejemplo, 5 operaciones, pues yo lo que puedo hacer es como de este 2 pasarlo a un 3 y así el mínimo ahora sería 3 y sería como mejor que el 2 que tenía, pero pues todavía tengo 4 operaciones porque ya me gasté una. Entonces, como cuál es la mejor forma que tengo para que el mínimo sea lo máximo y pues que ese arreglo siga siendo como ascendente. Entonces yo podría decir como no, pues uso otra operación para volver este 3 volverlo un 4 este 3 volverlo un 4 este 3 volverlo un 4 Entonces ahora mi mínimo es 4 que es mejor que el 2 que tenía originalmente. Y pues hasta ahora me he gastado 4 operaciones, o sea que me queda una. Y pues ya la una no me la puedo gastar volviendo esto un 5 porque ya me quedaría como 5 4 4 5 y pues eso no es ascendente, pues no es como que no decreciente, o sea, no puede decrecer en ningún momento, o sea, no puede pasar de un mayor a un menor. Entonces, ahí la única que tendría sería como aumentar esto a 5. Entonces, digamos que al final el problema al que llegamos, como viéndolo como si fueran bloquecitos, cada número, es como, pues supongamos que esto es un bloquecito de tamaño 2, esto es un bloque de tamaño 3, esto es otro de tamaño 3 y este es como uno de tamaño 5, que es este 5 de acá y pues habría uno de tamaño 7. Pues lo que yo trato de representar con los bloques rojos es como cuánto falta para que este, como que este elemento, o bueno, o la altura de esta torre sea la mínima. O sea, como cuántos bloquecitos más faltarían por colocar. Entonces estábamos diciendo como, bueno, pues si yo al principio supongo que quiero que la altura mínima de como de esto sea 2, pues yo a la final no necesito operaciones porque yo ya sé que el 2 es como lo mínimo. Pero si yo quisiera que fuera el 3, entonces pues yo a la final necesitaría un bloque que es para este 2 de acá, porque necesito uno para que él quede como 3 y que ya el mínimo siga siendo 3. Pero pues yo les decía como, bueno, y ahora, ¿qué pasa si yo quiero que sea 5? Entonces yo digo como, bueno, pues voy a necesitar, para este 3 voy a necesitar 2, pero también voy a necesitar 2 para este y también voy a necesitar como más bloques como para completar esto, para que luego el 5 sea el mínimo y, y quede como una regla ascendente. Entonces, pues igual, si tienen la respuesta, la dicen. Si no, pues es fácil, creo que ver, o sea, después de uno rayarlo un buen rato, pues a la final lo que uno concluye es que a la final, si yo voy iterando por cada uno, es, bueno, entonces, ¿cuánto Mayo ya dijo como la cantidad por cuántos anteriores, menos el prefix de la cantidad que tiene. Cantidad por cuántos anteriores. Cuando dices cantidad, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, fíjate que en el otro ejemplo de que es 3, entonces usted tiene 2, ¿cierto? Entonces 3 por 2, 6. Y entonces, ¿cuánto tiene hasta el 3? Entonces tiene 5. Entonces ya le da el 1 que le falta. Entonces la misma sería con Eso, otros. eso, listo. Exacto. Entonces, como dice Juan, la fórmula sería como cantidad por cuántos anteriores. Y cantidad básicamente es como la diferencia entre
la torre actual, pues como el número que estoy suponiendo, menos el anterior. Entonces, en este ejemplo sería como 5 menos 2, 5 menos 3, queda 2. Y pues como necesito 2, pero yo necesito 2 por todos, o sea, por la cantidad de anteriores que tengo, o sea, como por cuántos bloques de aquí para atrás tengo. Y yo sé que necesito 2 porque yo hasta este momento pues estoy suponiendo que el mínimo es el anterior. O sea, yo sé que todos, o sea, por ejemplo, acá hay un 2, pero yo sé que ese 2 yo ya lo convertí en 3 porque hasta ahora como que yo hasta ahora estoy suponiendo que el mínimo es 3, o sea, como que yo ya pasé por este 2. Entonces, al final, yo lo que tengo que hacer es como llevar un acumulado, que es el acumulado en donde yo ya conté cuántos bloques faltan de aquí para atrás, y a ese acumulado le incremento además esta cantidad, que es como la diferencia entre el actual menos el anterior, por la cantidad de números que hay detrás de mí, o de torres que hay detrás de mí. Entonces, al final, pues, si ustedes se fijan, yo voy a tener algo como esto. Entonces, que, como que hasta este punto necesito, o sea, como que hasta este punto necesito un bloque para volver a este man como el máximo mínimo, como, sí, el máximo mínimo. Luego, hasta este punto, pues necesitaría, o sea, necesito uno más la diferencia entre ellos, que es cero, o sea, entre 3 y 3 da cero, y pues por la cantidad que hay antes da cero. Entonces, igual necesito que siga habiendo un uno. Y acá sería como la diferencia entre ellos, 5 menos 3 da 2 por la cantidad de bloques que hay de aquí para atrás, que sería 6. Pero 6 más el bloque que ya tengo, entonces daría 7. Entonces, como que si ustedes se ponen a ver, esto lo que dice es como, bueno, ¿cuántos bloques me faltan para volver a este man el mínimo? O sea, como este número, volverlo el mínimo y así. Entonces, si ustedes se fijan, este problema es muy parecido como al primer problema que vimos de búsqueda binaria, que es como el de la mochila, que es como, bueno, yo tengo una mochila que tiene capacidad C, que en este caso sería el K que nos dan, y yo lo que quiero hacer es como encontrar cuál es el número más a la derecha, tal que la suma, o sea, como que la suma de todos esos elementos que tomé no sean mayor acá. Entonces, a la final, pues uno se da cuenta de que sacando el prefix sum de esto, que fue lo que hizo el compañero, sacó un prefix sum, y sobre eso luego hizo búsqueda binaria, que hizo fue como creo que hizo upper bound, sí hizo upper bound, y luego pues de la upper bound saca la respuesta. Entonces, nada, pues ese es como, como la explicación brevemente. Esperen. Se me olvidó la contraseña. Lol. Qué raro. Bueno, pero básicamente la solución es esa. Entonces, nada, pues si tienen alguna pregunta sobre este problema, pues me pueden preguntar como por el chat de Telegram, que es como para ya empezar la clase. Y ya. Entonces, nada, ahora sí, la clase de hoy brevemente trata sobre fuerza bruta. Entonces, ¿qué es fuerza bruta? O sea, si ustedes tuvieran que definir fuerza bruta, pronto los que ya conocen algo de fuerza bruta, ¿cómo definirían qué es fuerza bruta?
Dice probar todo y mirar si no da tele. Sí, probar todos los casos. Listo. Eh, listo, sí. Bueno, la última idea me gustó mucho, pues como la forma. Yo creo que esa es como la mejor definición. Básicamente, fuerza bruta es probar todo el espacio de soluciones de un problema, todas las opciones. Entonces, pues fuerza bruta, uno normalmente lo asocia como a implementar algo y ya, o sea, como que implemente lo que le piden y ya. Pero hay fuerzas brutas que son muy duras, o sea, como que la complejidad de las fuerzas brutas no está tanto como en pensar una solución, porque al final es como programar lo que le dicen y ya, pues más o menos, sino como, bueno, pensar eso, o sea, pensar cómo programarlo y también programarlo de una manera que sí busque todos los espacios de búsqueda, que busque todo, que en todo el espacio, pues que lo busque también como de una punta. Entonces, pues la clase les va a explicar tres formas de buscar soluciones que normalmente es como las que más se usan. O sea, hay muchas, pero pues les voy a explicar como las tres que más se usan y, y ya. Entonces, básicamente las tres formas, pues bueno, son como subconjuntos, o sea, cómo buscar en subconjuntos, cómo buscar soluciones en permutaciones y al final, pues, una que es como la que al final resume todo, que es backtracking. Backtracking. Entonces, backtracking es como lo más interesante, entonces vamos a tratar de llegar allá rápido y pues vamos a ver que ya al final eso es como lo que resume todo. Entonces, antes de eso, subconjuntos. ¿Qué es un subconjunto? Entonces, todo parte, digamos que de una lista de elementos. Supongamos que yo tengo una lista de elementos que es uno 2 bueno, uno 4 2 3 y otro uno por acá. Entonces, digamos que a ustedes les piden como dígame un subconjunto de estos elementos. Entonces ustedes pueden decir como, pues bueno, un subconjunto es, qué sé yo, este uno este 3 y este 4 de acá. Y ya, eso es un subconjunto. Entonces, un subconjunto a la final uno lo puede ver como un conjunto que sale como del conjunto inicial, el cual está como contenido dentro del conjunto original. O sea, como que todos los elementos que tiene mi subconjunto, sí o sí están como en el conjunto original y pues como que tienen que estar una vez. O sea, sí, o sea, no puedo tener como este uno dos veces. O sea, pues acá tengo dos unos, pero como que solamente puedo tener a ese elemento como tal, solo lo puedo tener una vez. Entonces, un problema clásico o un problema interesante que era el que les iba a plantear es el siguiente. Supongamos que ustedes tienen ese arreglado acá, esta lista de elementos, y ustedes quieren resolver el siguiente problema. Yo quiero que me digan de qué forma puedo como particionar estos dos elementos. O sea, supongan lo siguiente. Cada elemento yo lo puedo pintar de dos colores. O sea, yo cada elemento lo puedo pintar o de rojo o de azul. O sea, como que ese uno lo puedo pintar de rojo o de azul. O sea, como que yo digo, este es rojo, este es, este es rojo, este digamos que también es rojo, este lo pinto de azul y ese acá lo pinto de rojo y este lo pinto de azul. Es como que cada elemento tiene un color. Y yo lo que quiero hacer es, todos los del mismo color se suman
y lo que quiero encontrar es la mínima diferencia entre la suma de ambos colores. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tomara los rojos y los sumo, pues me van a dar 8, ¿cierto? Y pues me va a dar como 8. Y si yo tomara los azules, pues me va a dar 3. Y yo lo que quiero hacer es como encontrar una forma óptima, o sea, como cuál es la forma más óptima de elegirle colores a cada uno de los elementos, tal que la diferencia entre ambos sea lo mínimo posible, la diferencia absoluta. Pues sí, como la diferencia absoluta. O sea, como que si es negativo, pues que quede positivo. Entonces, ¿cómo se les ocurre que podríamos resolver ese problema? Ok, ordenar el arreglo. Listo, lo ordenamos y que, pues, bueno, esa es una buena idea. O sea, yo les recomiendo que siempre que puedan ordenen el arreglo. Pues como que si eso no afecta la respuesta, pues no pasa nada. Pero bueno, en este caso, si lo ordenamos, ¿qué información nueva tenemos? Dice, exacto, listo, listo. Exacto. Entonces, Israel y Alonso pidieron dos ideas muy buenas. Básicamente es como nada, hacer fuerza bruta sobre ellos. Entonces, ¿cómo se haría una fuerza bruta sobre este problema? Entonces, o sea, si ustedes se ponen a ver al final, si yo quiero como que particionar esto en dos conjuntos diferentes, así, o sea, como que queden particionados, yo lo que puedo hacer es como tomar todos los subconjuntos, o sea, como que si yo de un arreglo, como si yo parto de un arreglo, yo tomo todos los subconjuntos de ese arreglo y yo digo, o sea, yo voy a tomar todos los posibles subconjuntos. ¿Qué quiere decir tomar todos los posibles subconjuntos de una regla? Entonces, ¿cuáles son todos los posibles subconjuntos de una regla? Eh, esperen, no entiendo la idea de Felipe. Pero a los rojos al inicio se le da n-1. Ah, ok. O sea, Felipe dice, a los rojos se les da n-1 y a los azules les doy uno. Pero bueno, digamos que si yo digo, pues entiendo que la idea de Felipe es como, listo, si yo tengo 5 elementos, yo digo como que les voy a dar, voy a pintar 4 de rojo y uno de azul. Pero bueno, ¿cuál es 4 rojo pinto? ¿Y cuál elijo de azul? O sea, porque hay muchas posibilidades. Pinto este de azul, o pinto este, pinto esto, pinto esto, pinto esto. Entonces, pues yo sé que pinto uno de azul y el resto lo pinto rojo. Pero bueno, luego cuando tenga dos, como que pinto este y este, o este y este, o este y este y así. Más o menos por ahí. No sé si eso es lo que hizo Felipe. Eso. Ah, listo. Entonces ahí sí hace lo de los subconjuntos. Listo. Entonces para allá vamos a ir. Vamos a ver como una forma muy fácil, o sea, como literal de implementar eso. O sea, es como nada, 3 líneas de código para que ustedes saquen los subconjuntos de un arreglo muy fácil, que es como, que es como lo chévere. Eh, Listo, ¿cómo sacar los subconjuntos? Bueno, hay dos versiones. La primera es como la backtracking. Hay otra que es la que me gusta a mí, que es con máscaras de bits. Entonces, eso es como lo que va a explicar. Y pues de pronto al final explique la backtracking cuando explique backtracking. Eh,
Listo, listo. Entonces, cuestión. Entonces, digamos que va a ser un arreglo más chiquito de solamente 3 elementos, que, que es como para demostrarles más o menos cuáles son todos los posibles subconjuntos que puede tener un arreglo. Entonces, primero que nada, es como el arreglo vacío, ¿cierto? ¿Ve? El subconjunto vacío. Ese es un posible subconjunto. Luego estaría como el subconjunto de solo tener a cada elemento, como el 1, tener solo el 2, tener solo el 3. Luego, pues yo diría como, bueno, el subconjunto de tener al 1 con el 2, el 1 con el 3 y el 2 con el 3. Ay, perdonan los garabatos. Y pues ya el último vendría siendo el conjunto de todos, ¿cierto? Como el 1, el 2 y el 3. Entonces, si uno se pone a ver como rápidamente, pues uno se da cuenta de que a la final la cantidad de conjuntos, pues en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces es 8 y yo pues como por los comentarios que he visto, como por lo que han dicho, como que la fórmula para saber cuántos subconjuntos tiene un arreglo es muy fácil, ¿sabes? Como ya algo muy conocido, básicamente es 2 a la n, donde n es la cantidad de elementos que tiene el arreglo. Y 2 a la n. Entonces, para este caso sería 1, 2, 3, 2 a la 3 da 8. Por eso tenemos 8 conjuntos. ¿Y por qué 2 a la n? Pues la razón simple básicamente es porque si ustedes ven cada elemento tiene solamente 2 posibilidades. Puede o no puede estar en mi arreglo. O sea, como que puede, 0, menos. No puede, 0 y 1. Puede. O sea, como que puede o no puede. Yo lo puedo ver como un 0 y un 1. Luego, yo al siguiente elemento le puedo decir lo mismo, como, bueno, ¿se puede o no puede estar? El 3, yo le digo, como no puede o puede estar. Es como viendo el 0 como no puede, el 1 como sí puede. Da igual, da igual si el 0 no puede o no puede. Pero de esta forma, como que uno se puede dar cuenta de que, bueno, si cada elemento tiene 2 opciones, eso quiere decir que cada uno tiene como, o sea, yo lo que puedo decir es que a la final la cantidad de combinaciones es 2 a la n, por lo que cada elemento tiene 2 opciones. Entonces, como que hay 2 opciones acá por 2 opciones que hay acá por 2 opciones que hay acá. Entonces, a la final es 2 por 2 por 2 por 2 y a la final eso es pues 2 a la n. Entonces, si nosotros viéramos cada uno de estos subconjuntos de esta forma, vemos que podemos representar cada subconjunto como si fuera una máscara de bits y no hay 2 conjuntos que compartan la misma máscara de bits. Entonces, paréntesis chiquito, de pronto para los que no sepan. ¿Qué es una máscara de bits? Nada, básicamente es un número que es 0 o 1. Y ahorita vamos a ver que esto, cómo lo representamos en programación. En C++, yo cómo puedo decir, hágame este binario. Pues nada, un binario es simplemente un número. Entonces, a la final, es muy loco, porque no, a la final lo que está diciendo es que este subconjunto está representado por un número. Pero pues bueno, ya vamos a llegar allá. O sea, primero hagamos este ejercicio, como supongamos que quiero representar este subconjunto como una máscara de bits. ¿Cómo creen que sería la máscara de bits? Este es como el más fácil. Si me dicen este, pues sé que sí se está entendiendo. ¿Cómo sería el de nada vacío, conjunto vacío? ¿Cómo sería la máscara de bits? Sería 0, pero entonces todavía no lo veamos como un número, veámoslo como una máscara de bits. Esto básicamente sería 0, 0, 0. ¿Por qué 0, 0, 0? Porque quiere decir que ningún elemento está en la máscara de bits. Ningún elemento está en el conjunto, en el subconjunto. Luego este 1, que es como de tener el 1 solito, yo lo puedo ver como, listo, si está el 1, este 1 de la máscara de bits lo prendo, pero no está ni el 2 ni el 3. ¿Qué quiere decir eso? Que esto es un 0 y esto es un 0. Entonces, este 1 de acá yo lo puedo ver, metémoslo de rojito, es como 1, 0, 0, porque está el 1, pero no está el 2 ni está el 3. El de este 2, ¿cómo sería?
este sería 0, 1, 0. Entonces sería 0, 1, 0. El de este 3, pues nada, muy simple, sería 0, 0, 1. Y así, pues este sería 1, 2, sería 1, 1, 0, 1, 3 sería 1, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 1. Y ya el último, 1, 2, 3, pues nada, 1, 1, 1. Entonces, si ustedes se fijan, acá no hay dos máscaras de bits que, que sean iguales. O sea, no pueden haber. Y al final, pues yo tengo como todos los posibles subconjuntos representaban máscaras de bits. Y de esa forma, bueno, sí, de esta forma yo puedo sacar como todos los subconjuntos de una regla. Pero bueno, ahora, esto en programación, ¿cómo se vería? Como que si yo digo como, listo, yo quiero ver todos los subconjuntos de una regla. Entonces, F. Creo que acá no tengo Visual Code. No tengo CodeBlocks. Baila. Bueno, una vieja confiable. C++ online. Sino que, pues como les conté, no tengo, o sea, no estoy trabajando en el computador que normalmente trabajo, por lo que se le dañó el teclado a última hora. Entonces, pues nada, me toca programar acá. Para los que no conozcan esta librería ahorra muchísimo tiempo programando en C++. ¿Cómo mejor? Ya estamos viendo, F, qué bueno. Ya, listo. Qué pena. Había compartido solo el Paint. Entonces lo que les estaba contando acá era que no, esta cosa no la tiene. Voy a instalar CodeBlocks en un momentico. CodeBlocks porque es instalable, instalado símbolo de veces. Pues acá les doy un consejo, pues ya que nos metimos por esto, pues se los doy de una vez. A mí me ha pasado mucho, no sé si a ustedes les ha pasado de que cuando descargan CodeBlocks, se me fue. Yo antes tenía muchísimos problemas porque a la final, bueno, CodeBlocks es como el IDE, o sea, es como el que me provee pues sí, como el software para yo escribir código, pero CodeBlocks como tal no es el compilador, o sea, CodeBlocks no trae el compilador por defecto. Entonces a mí me pasaba que yo siempre instalaba este, que era como el de arriba, que era como CodeBlocks, le decía setup y yo siempre iba a compilar y esa cosa no compilaba. Yo decía como, no, este CodeBlocks no sirve para nada. Entonces luego me di cuenta de que uno cuando va a instalar CodeBlocks, pues uno al final solo instala como el IDE, que es como lo que les dije, el editor de texto. Pero si ustedes quieren instalarlo con el compilador, que es pues, lo que uno quiere programar y compilar, se tiene que descargar este, que es como el que trae el compilador, GW. Y si no, pues creo que esto lo que permite es que uno pueda instalar el compilador que quiera. Si uno al final solo quiere el IDE, pero pues uno se descarga el IDE con el compilador. Puede que les sirva para luego cuando quieran instalar sus software. Mm,
Yes, yes. Todo yes. Y ya, no sé, me gustaría saber ustedes en qué programan. Al final, ¿acá hay gente de Java o todos son C++? En Java, hay dos de Java. Eh, ok, ok, ok. ¿Y qué utilizan para programar C++ o Java? ¿Utilizan Linux o Windows? Qué chévere. A mí me gusta mucho Linux y yo acá tengo instalado Windows porque creo que ya me acostumbré a Windows. Qué distro. A mí me gusta mucho Ubuntu, como la que todo el mundo usa. O la que más se usa. No todo el mundo. Ya casi. Sí, por fin. Ya, por fin. Yujú. Ahora sí, guardemos eso por acá en cualquier parte. tmp.c++. La guardé mal. Ahora sí, includes, bits, pctd, C++. Ahorita les contaba esta librería, pues no sé, para los que no la conozcan, pues que de pronto son nuevos en C++ o en competencias. De hecho, esto se usa mucho en competencias. Esta librería les va a ahorrar muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, trabajo. ¿Por qué? Porque normalmente uno trabaja, por ejemplo, digamos que si yo no tuviera esta librería y yo quisiera importar un vector, me tocaría venir acá y decirle como, listo, voy a utilizar la librería de vectores. Pero luego, si yo quisiera como que por acá utilizar una cola, que es algo que se usa mucho en estructuras de datos, pues acá me tocaría venir y decirle, voy a incluir una cola. Y así, por cada cosa me tocaría como literal venir y buscar la librería y uff, no sé, sería una mamera. Pero pues nada, Bits, PCTS más.h nos libra de eso. Dios bendiga esa librería. Y ya, ahora sí, voy a hacer zoom. Y a lo que venimos, lo que les estaba explicando. Nada, breve resumen de lo que habíamos hablado. Yo quiero sacar todos los posibles subconjuntos de una lista de elementos, de una regla de elementos y pues bueno, ya habíamos dicho que yo puedo ver como cada elemento como que tiene dos opciones, puede estar, no puede estar. Y si veo eso como una máscara de bits, yo puedo representar cada conjunto como una máscara de bits. Entonces, por ejemplo, el conjunto vacío es pues todo cero, pues todo el conjunto como tal sería todo uno porque todos están y así. Entonces ya la pregunta es como, bueno, ¿yo cómo puedo representar máscaras de bits en C++ o en programación como tal? Entonces, pues nada, la respuesta es muy sencilla y es que, pues, o sea, todos los datos están representados por bits, pero en particular, pues nosotros sabemos que un número, por ejemplo, el 000, pues, ¿qué número es? Nosotros sabemos que es el 0.
El 1, 0, 0, pues ¿cuál vendría siendo? Si uno pues, se pone a sacar como como nos enseñaron, que básicamente que es 2 a la 0 más 2 a la 1 más 2 a la 2, después uno sabe que esto es 4. O sea, como nos enseñaron a transformar bits en números. Sabemos que esto es 0, 2 a la 1, esto es 2. Este es el 1. Este vendría siendo el 6. Este vendría siendo el 5. Y este vendría siendo el 3. Ahí está, acá vendría siendo el 7. Entonces vean que tenemos todos los números. Tenemos el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, eh, o sea, si ustedes se fijan, yo al final tengo como que todos los números desde 0 hasta 7, pues que vendría siendo como 2 a la n menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los números de 0 hasta 2 a la n menos 1, sí o sí, pues como son máscaras de bits de un subconjunto de un subconjunto de un conjunto de tamaño n. Entonces, yo lo que podría hacer acá brevemente es decir, pille, itere con un por todas las máscaras desde 0 hasta ahí, desde 0, y mientras esa máscara sea menor a 2 a la n, que se representa de esta forma, 2 a la n, venga, vamos a hacerlo. Bueno, ahorita vamos a hacer algo, 2 a la n, mientras sea menor, mi máscara va a incrementar de 1 en 1. Entonces, nada, esto es algo de C++, pero supongamos que vamos a meter esto en una función. Y vamos a decir como una función que se llama pow2, que recibe un x, y lo que hace eso es que me devuelve 2 a la x. Entonces esto es 2 a la x. Esta es la forma de C++ de yo decir 2 a la x. Entonces acá pues yo lo voy a decir como para que sea más legible. 2 a la n, pues donde n vendría siendo lo siguiente. Supongamos que yo tengo un vector y ese vector es 1, 2, 3. Pues básicamente n es igual a v.6. Entonces, acá lo que yo le estoy diciendo es, vea, itere por todas las máscaras de 0 hasta 2 a la n. Listo. Pero entonces, si ustedes se fijan, yo a la final no estoy iterando sobre una máscara, en realidad no estoy iterando sobre algo mágico, una librería, algo que requiera una librería de C++. Yo simplemente estoy iterando sobre un entero, o sea, solo estoy haciendo como un ciclo de toda la vida. Pero lo interesante es en este punto y es cómo yo puedo transformar ese número en una máscara de bits. Y pues digamos que la respuesta es que uno como que no lo transforma como tal. Uno lo único que hace es como que itera sobre esa máscara de nuevo, pues uno itera ya como que sobre los elementos y utilizando algo que se llama como operaciones de bits, operaciones en bits. Eso. Uno lo que hace es como lo que dice Felipe, preguntando por los bits encendidos. Eso es como la forma. Bueno, de hecho, hagamos ese ejercicio. Como que si yo quisiera ver esto como una máscara de bits, ¿cómo lo puedo hacer? Como representando eso como una string. Entonces, string, ¿qué es? String es, no sé si lo conocen, pues yo creo que sí lo conocen, pero yo siento que las universidades todavía enseñan como mucho C++ del viejito, que es como en el que uno representa como un string, como un arreglo de charts y lo declara así todo veo y eso no tiene ni métodos ni nada, pero pues, o sea, ya estamos muy avanzados en C++, entonces pues nada, existe una clase que se llama string y eso ya me permite hacer como cosas más cool. Entonces yo digo que inicialmente como que todos los bits están apagados, pues como supongamos eso, como que yo voy a suponer que todos los bits están apagados. Y vean que yo en este momento tengo una máscara, o sea, yo estoy dentro de una iteración de un ciclo. Entonces en este momento como que yo voy a suponer que mi máscara tiene un valor, el que sea. Entonces, ¿yo cómo hago para sacar o extraer esa máscara de bits? Yo lo que puedo hacer es como iterar por cada uno de los bits que,
que me interesan. Entonces, al final, ¿cuántos bits son los que me interesan? O sea, porque a la final, si uno dijera como voy a iterar por todos los bits de este número, pues yo iteraría como hasta el 32, porque la máscara tiene 32 bits, solo que a la final es como solamente un pedacito el que me interesa. Entonces, nada, ese pedacito vendrían siendo, le interesan los primeros dos, los primeros tres, pero digamos que diciéndolo de una forma más general, serían como los primeros cuantos bits. Eso, los primeros n, siempre van a ser los primeros n. Entonces, pues como para que quede claro esto, o sea, a la final yo estoy iterando como si yo dijera voy a iterar de 0 a 7. O sea, yo a la final lo que estoy haciendo con este ciclo es como decir voy de 0 a 7. Entonces él va a decir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero cada número, pues yo lo puedo ver como una máscara de bits, pero entonces el 1, pues sí, ya sabemos que el 1 es 1, 0, 0, pero también tiene muchísimos ceros a la izquierda, o sea, tiene 32 ceros. ¿Por qué? Porque pues la máscara de bits es de tamaño siempre 32. Pero a mí siempre me interesa solo un fragmento de él, que siempre es como, yo sé, o sea, yo sé que el fragmento que me interesa es como el tamaño n, porque la máscara de bits, o sea, es de tamaño n, por así decirlo. O sea, como que no hay más bits fuera de los primeros n. ¿Y si son los n bits de la derecha a la izquierda o los n bits de la izquierda? De derecha a izquierda, los de la derecha. Sí, exacto. Sí, 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 es de derecha a izquierda. Eh, sí, es de derecha a izquierda. Recordemos que, pues, uno de derecha a izquierda, una máscara de bit, la ve como, bueno, 2 a la 0, 2 a la 1, ¿qué? 0, 1, 2, 3, y así. Entonces, uno a la final le interesa como los de la izquierda. Pero, pues, a la final, C++, como vamos a ver, él ya sabe que itera como de derecha a izquierda. Entonces, a la final, yo voy a necesitar otro ciclo dentro de este ciclo de máscaras, el cual me va a permitir iterar por cada uno de los bits. Entonces, acá es donde viene el otro truco y es como cómo obtener el bit, cómo obtener el 10º bit de una máscara o de un número. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Supongamos que yo tengo el número 5 y el 5 sabemos que vendría siendo 1 acá y 1 acá, ¿cierto? Y yo tengo el 5 como tal, o sea, yo tengo ese entero como tal, pero si yo le digo como ve, ¿cuál es el bit que está en la posición número 2? Entonces él me va a decir como, listo, el que está en la posición número 2, pues es este es 0, este es 1, este es 2. Lo que hay en la posición 2 hay un 1. Y yo le digo como ve 5, ¿cuál es el bit que está en la posición 1? Entonces él me va a decir como, pues el bit que está en la posición 1 es un 0. Entonces, si ustedes se fijan, como que la máscara de bits es un arreglo de elementos, como si fuera un arreglo, como si yo dijera como ve que hay en la posición tal. Pero este arreglo de números solamente permite tener ceros y unos. Entonces, a la final, yo estoy iterando sobre ese arreglo, como ese arreglo imaginario, por así decirlo. Pero el tener un bit no es tan fácil como decir como máscara en la posición i. O sea, no es como que yo hiciera algo así, porque eso no es como tan sencillo. De hecho, si yo compilara esto, creo que no compilaría ni siquiera. O sea, es lo que me va a decir, es como, no, pues usted no puede acceder a la posición de un arreglo, no puede acceder a la posición de un entero, por lo que es entero, pues no es un arreglo. Entonces, ¿cómo obtenemos el bit de un número? Entonces, acá pues voy a definir como una función que se llama getBit, que no existe, la voy a implementar yo. Y yo le hago eso, yo le digo como vea, le voy a pasar la máscara y le voy a pasar la 10ª posición. Y esa función lo que va a hacer es que se va a encargar de devolverme el 10º bit. Entonces, como es un bit, pues yo puedo decir que la función es un booleano. O sea, la función devuelve un booleano y pues recibe como que una máscara
recibí un índice, por así decirlo. Pongámosle como de X, como de index. Y pues yo cómo accedo a esa posición. Pues lo voy a escribir acá. Espera, ¿cómo es que es? Es return máscara en la posición índice. Ya eso. And 1. Sí, es así. Uy, hace rato no hacía esto. Ya me olvidó. Creo que sí es así. Return máscara de index. Luego and 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, brevemente. Pues les voy a explicar brevemente, pero pues, como la clase no, el objetivo no es explicar manipulación de bits, pues se los dejo como de tarea. Pero básicamente esto lo que hace es que recorta, o sea, esto lo que hace es como que recorta un número, esta cantidad de bits, o sea, como que si yo tengo este número, recorta esta cantidad de bits y luego le hago AND 1 para obtener solamente este bit. Porque si no, si hubieran más bits por acá, él me va a traer esos bits. Pero entonces la AND es para eso, para que solamente me traiga ese bit. Y como yo lo recorté por el operador anterior, al final me va a traer solo ese bit. Yo sé que es como un poquito confuso si no tienen idea de bits. Esto les puede sonar raro, pero como les digo, pues si quieren, después vemos una clase más detalladita de manipulación de bits. Pero por ahora les pido que confíen en que esto funciona, de que esta función me dice cuál es el bit que hay en una máscara. Si yo le paso como el índice y la máscara. Entonces a la final, pues yo puedo ver esto como si fuera un arreglo, o sea, como si yo le dijera como a máscara en la posición Y. Entonces, si yo quisiera ver como intrínsecamente esa máscara, yo lo que puedo decir es como, pongámosle como bool, bit es igual a get bit de esta máscara en la posición Y. Entonces, yo lo que puedo decir es como, pues, bueno, mi cadena en la posición Y es igual a, no, espera, para no confundirlos. Si bit quiere decir que mi cadena en esta posición la voy a colocar un 1 y si no, la voy a colocar un 0. Es algo así. Entonces, a la final lo que estoy haciendo es como que, o sea, estoy es como construyendo una cadena con base a los valores de los bits de cada máscara. Entonces, al final, si yo compilo esto, pues yo debería ver algo como esto, que básicamente es la máscara, acá tenemos la máscara de todo vacío, la máscara de solamente hay uno, la máscara de solamente está como el 2, la máscara de está el 1 y el 2, la de está el 3, la máscara de está el 1 y el 3, la máscara de está el 2 y el 3, y la máscara de están 1, 2 y 3, o sea, están todos. Entonces a la final, pues vean que de esta forma, yo lo que puedo hacer es como iterar por todas las máscaras y luego iterar por cada uno de los bits de esa máscara y obtener el bit como tal y hacer algo con ese bit. Entonces, pues en este caso hicimos como un ejemplo de que es como construir una cadena con base a esos bits. Pero si yo quisiera resolver el problema, que fue como el primero que hablamos, yo qué cambios debería de hacer en este código. ¿O dónde creen que debería hacer cambios?
Eh, listo, entonces, la idea es guardar las máscaras. Bueno, pues sí, hay como, o sea, hay un cambio que yo creo que es como un poco simple de ver, pues si de pronto la cogió hasta acá, que es con el cual resolveríamos el problema. O sea, supongamos pues que ya queremos resolver el problema. Entonces, ¿cómo podemos resolver el problema? Si yo quisiera resolver este problema, que es como el que planteamos inicialmente de, yo quiero que den como números de color rojo y números de color azul, y al final la diferencia absoluta pues tiene que ser lo mínima posible. Entonces, pues nada, yo cómo podría hacer eso, y si ese problema lo vas a meter en el contexto. Si tengo suerte, si lo encuentro, es que lo malo que es encontrarlos. Eh, si lo encuentro, lo pongo. Listo. O sea, sí, o sea, si ustedes se ponen a ver este problema como un poquito así por encima, eh, van a ver que solamente es hacer literalmente tres cambios, o sea, como bueno, cuatro cambios, no más, bueno, para resolver el problema. Entonces podemos hacer lo siguiente. ¿Qué tal si acá declaramos dos variables? Vamos a declarar una variable que se llama red, que va a empezar en cero, y qué tal si declaramos una variable que se llama blue, que comienza también en cero. Listo, más o menos ya saben por dónde va la cosa, saben dónde yo tendría que hacer otro cambio. Eso, listo. Como dice Felipe, podríamos hacer eso. Acá podríamos decir, si bit es uno, quiere decir que yo puedo incrementarle a red uno o red más más. Y en caso contrario, si ese eh, número no tiene un color, pues como que si no le asigné el color rojo, pues sí o sí tiene que ser el color red, que es que uno. No, pues pues no vendría siendo uno, vendría siendo V en la posición I. Y acá pues se incrementaría V en la posición I. O sea, acá V en la posición I quiere decir que como yo estoy suponiendo una máscara de bits de este arreglo y como estoy iterando por cada uno de los elementos, es como si en este caso este fuera uno, este fuera uno, este fuera cero, este fuera uno y este fuera cero. O sea, es como si yo estuviera en la iteración en la que la máscara obtuvo este valor y cuando yo itero por cada uno de esos bits, yo digo, si es uno, pues yo digo que este color o sea, yo digo que este número es de color rojo, por lo tanto, incremento como red su valor. Y si no, quiere decir que blue es de ese color. Y el último cambio donde se haría. Exacto. Entonces luego, pues ya la respuesta de o sea, de esta iteración más bien, pues como de esta iteración de la búsqueda de todo mi espacio de búsqueda vendría siendo el valor absoluto de red menos blue. Pero bueno, ¿yo qué quiero hacer con ese valor? Pues yo a la final, ¿qué quiero hacer con todos esos valores que yo obtengo en cada iteración? Exacto. Entonces, o sea, yo lo que quiero es como ir llevando el mínimo en todo momento. Entonces,
Si este value es como el momento o sea, como que en esta iteración este fue el value, yo lo que puedo hacer es como llevar una variable fuera de este ciclo que sea como el mean value y que mean value pues sea un valor muy grande, que sea, qué sé yo, un número acá con muchos ceros. Luego pues vamos a ver cómo elegir bien valores muy grandes, pero pues por ahora un valor bien grande así con muchos ceros. Y pues yo lo que voy haciendo es como que voy diciendo como, bueno, pues mean value es igual al mean value, no, es el mínimo entre mean value y el value actual. O sea, acá lo que estoy haciendo es como ir llevando el mínimo en todo momento. Como que, bueno, el mínimo de todo mi espacio de búsqueda es igual al mínimo que estoy actualmente, por eso iniciamos el primero con un valor muy grande, para que cuando entren en la primera iteración, cualquier cosa sea menor que él y hasta ese momento pues él va a ser el mínimo. Entonces es como un truco para no tener que calcular la primera iteración y tomarlo a él como el mínimo. O sea, uno toma un valor muy grande y pues a partir de ahí cualquier valor es el mínimo, es menor que ese mínimo. Entonces, de esa forma yo digo, esta función min, pues abs y min, pues yo creo que no son muy difíciles de entender qué hacen. Abs saca el valor absoluto de una diferencia. O sea, como que si yo tengo 4 menos 7 pues da menos 3 pero él obtiene el valor absoluto, que es 3. Y el mínimo, pues vendría siendo el mínimo entre el mínimo global, el que llevo hasta ahora, y vale. Y pues al final la respuesta, ¿dónde queda? Pues queda min vale. Entonces, si corriéramos esto, bueno, él va a decir 0. ¿Y si saben por qué da 0? Exacto, comparar con el menor hasta el momento. Exacto, entonces, porque uno más 2 da 3, o sea, porque el conjunto, que sería la solución óptima para este conjunto sería, pues pinto el uno y el 2 de color rojo y pues el 3 lo pinto de azul y la diferencia absoluta entre ellos da 0. Entonces es como bien fácil. Probemos con esto. 1, 4, 2, 3 y 1. Entonces él dice que la solución es 1. Probablemente sea porque, sí, ya vi, porque podemos pintar este de rojo, o sea, como que el primero uno, podemos pintar este y estos dos de rojo. Y eso nos daría 6 y pues los otros dos quedarían de azul y eso nos daría 5. Pues la diferencia sería 1. Y pues como sabemos, entonces digamos que está la ventaja de hacer fuerza bruta. La ventaja es que fuerza bruta sí o sí garantiza de que esa es la solución óptima porque literalmente él probó todas las opciones. O sea, como que no hubo una opción que él no probara y por ende, pues sí o sí, esto tiene que ser lo mínimo. Esto a diferencia de, por ejemplo, cuando uno hace greedies o cuando uno hace, pues como otro tipo de búsquedas, pues como de resoluciones de problemas, en las que uno como que le da una respuesta, pero uno no está seguro porque de pronto no está basado en hipótesis o en teoremas que de pronto, bueno, en hipótesis que de pronto no son verdad. O sea, sí, como en cosas que uno no está seguro. Pero pues la fuerza bruta garantiza, porque sí o sí, pues uno hace la búsqueda de todo. Pero bueno, ¿qué desventaja tiene la fuerza bruta? Por ejemplo, en este caso, pues ustedes dirán, como no, pues hago fuerza bruta de todo y ya. Pero pues en este caso hicimos fuerza bruta porque eran 5 elementos. Y 2 a la 5 pues es pequeño, eso es como 32. Pero, exacto. Pero si yo, por ejemplo, por probar, a esto le digo como, vea, lo voy a doblar el tamaño. O sea, ya no son 5 sino que son 10. Pues 2 a la 10, ¿cuánto es? 2 a la 10 da, no, creo que eso sigue siendo pequeño, da 1000. 1000 iteraciones, pues nada, eso lo hacen en muy poco tiempo. Pero cuando uno ya empieza como a tener algo bien grande, que sea como de tamaño, o de hecho, bueno, sí, algo bien grande, pues como acá, como que agregué el arreglo muchísimas veces.
nada, el programa se cuelga súper rápido. O sea, se cuelga pues, nada más con un arreglo ahí que me inventé. Y pues nosotros sabemos que los problemas normalmente son de tallas de 10 a la 5. O sea, 2 a las 10 a las 5 no corre en ningún computador nunca en la vida. Puede que sí, en un futuro. Pero 2 a las 10 a las 5 es una barbaridad. Y eso, pues, es básicamente porque sabemos que las funciones exponenciales crecen muy, muy, muy rápido. O sea, digamos que si ustedes se ponen a ver la gráfica de 2 a la X, esa cosa crece muy rápido. O sea, crece o sea, como que nada más en 32 ya da, pues, 10 a la 9. O sea, 10 a la 9 ya es algo absurdamente grande porque un computador puede hacer 10 a la 8 operaciones más o menos en aproximadamente un segundo. O sea, si ustedes tienen algo que corre en 10 a la 9 y tienen segundos, nada, eso no va a correr. Entonces, más o menos, ustedes hasta qué talla podrían sacar subconjuntos de un arreglo. Más o menos, tranquilamente 20. O sea, más o menos hasta, si ustedes tienen un problema que tiene 20 elementos, nada, ustedes pueden sacar los subconjuntos de eso tranquilamente. Si tienen más de 20, pues yo miraría a ver si de pronto hay, hay otras cosas que se puedan hacer. ¿Por qué? Porque uno normalmente hace 2 a la 20 y esto es como 10 a las 6, más o menos. Y uno dice como, no, pues 10 a las 6 entra muy relajado, pero aparte de ese 2 a la 20, ustedes tienen que multiplicarlo por otro 20. ¿Por qué? O sea, ¿sí saben por qué, de dónde sale este 20? Pues como viéndolo en términos de complejidades. A la final la complejidad vendría siendo O de n por 2 a la n. Para los que no saben de pronto de complejidad, pues no se preocupen, esto no es como tan importante, solo que es como para dejar clara esta parte. El n, el n básicamente sale porque nosotros tenemos que iterar por la máscara de bits, por cada una de las máscaras de bits, que es como el ciclo que tenemos acá dentro. O sea, como que por cada máscara de bits, yo tengo que iterar por cada una de sus bits. Entonces, al final la complejidad es n por 2 a la n. Y pues si n es 20, esto va ya empieza a dar como 2 por 10 a la 7. Y pues esto ya empieza a ser muy parecido a 2 a la 10 a la 8. Entonces, pues más o menos 20 es como una talla ahí que uno dice entra dentro. Y la última pregunta que me dijeron, ¿cómo se podría resolver el mismo problema sin fuerza brutal? Yo la verdad no sé, creo que no. Es que ese problema como que se me ocurrió ahorita. No la encontré como en un juez. Creo que no hay solución. Creo que no. Creo que no hay solución aparte de fuerza bruta. No la conozco. Sí, no la conozco. Pero creo que no. Estoy casi seguro de que no. Y pues hay muchos problemas que son así. O sea, que de hecho, eso, pues así como hablando un poquito. Eso se conocen como problemas NP-hard. Creo que sí. Que son como problemas que sí o sí, como que la única solución es nada, fuerza bruta. Pero luego, pues, hablamos un poquito más de eso. Nada, no sé si tengan preguntas hasta este momento. Si no hay preguntas, nada, brevemente les cuento como, bueno, ya vimos subconjuntos, ya saben cómo hallar subconjuntos de una lista de elementos. Brevemente les cuento cómo sacar las permutaciones. Las permutaciones, ¿qué es una permutación antes que nada? Mm, pues ya sabemos qué son los subconjuntos, pero bueno, ¿qué es una permutación? Si yo tengo, por ejemplo, uno, 2, 3, 4, una permutación de un arreglo básicamente es, mm, ¿cómo decirlo? Es una, mm,
Pues digamos que definiéndolo formalmente podemos decir que un arreglo es permutación de otro arreglo si todos los elementos del primer arreglo están en el segundo, pues como que o sea, están una vez y, o sea, tienen que estar exactamente una vez. O sea, como que es una forma, es otro orden del mismo arreglo en el cual los elementos están desordenados, pero sí o sí todos los elementos tienen que estar. Y acá el orden importa. O sea, como que si yo tengo 1, 2, 3, 4 y pues también todos esos mismos elementos tienen que estar en la permutación y bueno, pueden estar en otro orden, o sea, como que pueden estar de otra forma. Eh, ¿Ves? La última definición me gusta. Las permutaciones son los subconjuntos distintos que se pueden formar usando todos los elementos del conjunto. Sí, yo creo que es como una mejor definición. Eh, entonces, nada, brevemente, lo mismo. Si yo quisiera, por ejemplo, sacar todas las posibles permutaciones de 1, 2, 3. Bueno, entonces, ¿cuáles serían esas posibles permutaciones? Pues la primera es que 1, 2, 3 también es una permutación. O sea, como que al final el mismo es una permutación. Pero entonces, por ejemplo, 2, 1 y 3 también es una permutación. ¿Acá qué dice? Simplemente como que cambié de swapié, swap, swapié el 1 y el 2. Entonces al final 2, 1, 3 es como que una permutación. También como que 1, 3 y 2, o sea, como que swapear el 3 y el 2 también es una permutación. También puede ser una permutación, por ejemplo, 1, no, creo que ya, no, 1, no, 3, 2, 1 es como otra permutación. Yo sé que hay 6 permutaciones, me falta una, 2, 3, 1. 2, 3, 1, esperen, sí, 3, eso, 2, me falta, no, sí, creo que acá ya están todas ciertas. Eh, Que la primera está repetida 2 veces. La que... sí. Entonces falta la 2, 2, 2, 2, falta Juan la, dice 3, 1, 2. exacto, 3, 1, 2. Aquí están. Exacto, entonces acá están, listo, listo. Estaba viendo los comentarios, entonces acá les dice que como tal no es un subconjunto porque el orden importa. Exacto, ese es un buen comentario. Cuando uno habla de conjuntos, en conjunto el orden no importa. Entonces por eso, pues al final si ustedes tienen como que un subconjunto que es como 3, 2, 1 o 1, 2, 3, a la final eso como que no importa, porque el orden como tal no importa, porque lo que importa es que esté el elemento, o sea que es como subconjunto. Pero las permutaciones sí importa el arreglo, ¿ves? Sí importa el orden. Entonces por eso acá si ustedes ven, tengo 6 diferentes posibilidades porque es como si yo ordenara cada elemento de una forma diferente. Cada uno es sí, como una forma de ordenarlo diferente. Entonces, si ustedes se fijan, de esta forma uno podría definir el problema de ordenamiento, o sea, como de ordenar un arreglo. Uno lo puede ver como decir que al final ordenar es encontrar una permutación del arreglo original tal que satisfaga la restricción de que cada i pues tiene que ser como que menor o igual al anterior. Pero pues al final es una permutación. Es como que si estos genios de la informática no se les hubiera ocurrido los algoritmos de ordenamiento que conocemos ahora, pues uno lo que podría decir es que nada, para resolver ese problema uno prueba todas las posibles permutaciones de un arreglo y pues el que satisfaga la restricción de que para todo elemento tiene que ser menor que el anterior, para todo elemento tiene que ser mayor o igual al anterior
nada, pues uno dice como ese es el arreglo ordenado. Pero básicamente ese es. Entonces, ¿cuántas posibles permutaciones tiene un arreglo? Entonces, para definir ese problema, pues es como muy parecido a, no, pues bueno, no sé si es muy parecido, pues porque sí, al anterior, que es como, bueno, si yo tuviera como, o sea, si yo viera como cada posición del arreglo, como un bloquecito, o sea, como una cajita en la cual puede haber un valor, yo puedo decir lo siguiente. En el primer bloquecito, yo tengo, o sea, suponiendo que mi arreglo es de tamaño n, en el primer bloquecito, ¿yo cuántas opciones tengo? Pues nada, yo puedo colocar, o sea, suponiendo que vamos a hacer el de, o sea, vamos a sacar todas las posibles permutaciones de 1, 2, 3. Entonces, yo lo que puedo decir es como que a la final, en la primera posición, yo tengo 3 opciones. Puedo colocar un 1, puedo colocar un 2 o puedo colocar un 3. Pero independientemente del que yo coloque, o sea, si yo coloco un 2, por ejemplo, para la segunda posición yo ya solamente tengo 2 opciones, que es como colocar un 1 o colocar un 3. Si yo acá hubiera colocado un 3, pues hubiera dado igual. Yo acá o coloco un 1 o coloco un 2. O si hubiera colocado el 1, pues tengo la opción de colocar el 2 o colocar el 3. Entonces, como que si uno lo ve, si yo fuera de izquierda a derecha, por cada uno de los cajoncitos, diciendo, como ve cuántas opciones tengo, yo me voy a dar cuenta de que acá tengo n opciones en la primera. O sea, como que de primerazo yo siempre tengo n opciones. Para la segunda, pues yo siempre tengo n-1, porque ya me gasté una opción en la anterior. Para la otra tengo n-2 y así me voy yendo hasta que al final, pues yo no tengo más opciones que solamente colocar una, que es como la que me queda. Que es como, listo, pues ya coloqué n, me toca colocar la que me quedó, no tengo de otra. Entonces, si ustedes recuerdan como por combinatoria, si uno tiene acá como n opciones, luego acá n-1, pues uno dice como, bueno, tengo n por n-1 por n-2 y por ta. 1. Entonces, yo sé que esto como que se ha visto mucho, pues como que esto lo enseñan en la U. Mucho, y es que cuando uno ve algo de este tipo, que es como n por n-1 por n-2 por 1, al final eso se representa como n factorial. N factorial, básicamente, es cuando yo digo n por n-1 por n-2 por n-3. Entonces, por ejemplo, si yo digo 3 factorial, pues yo sé que es 3 por 2 por 1. ¿Cuánto da 3 por 2? Pues da 6. 6 por 1, pues da 6. Entonces, ¿cuántas permutaciones tiene una regla de tamaño 3? Pues tiene 6, que son estas 6 que vimos acá. Entonces, es como una forma de saber cuántas permutaciones tiene una regla fácil. Y pues lo mismo, el mismo anuncio que hice hace un rato. Pues ya sabemos que 2 a la n crece muy rápido, pues n factorial también es una cosa que crece demasiado rápido. Entonces, pues imagínense en que para n factorial, nada más con 10 elementos, eso ya está en cerca de 10 a las 7, creo, 10 a las 6, está por ahí. O sea, si ustedes tienen un arreglo de tamaño 10, creo que de 9 máximo, 9, 10 máximo, les corre. Pero igual, hay muchos problemas que se resuelven con eso. O sea, es increíble la cantidad de cosas que uno puede hacer con eso tan chiquito, pero, pero lo sé. Y pues nada, el truco que les iba a explicar, pues no sé si ya lo conocen, es cómo hallar las permutaciones de un arreglo fácil, rápido, utilizando una función de C++. Sorry, los de Java, pero pues siento que C++ como que provee muchas cosas sencillas para programación competitiva. Entonces, pues una de ellas es como una función que ya literalmente nos las da C++. Entonces, si yo quisiera hallar todas las posibles permutaciones de un arreglo, por ejemplo, 1, 2, 3,
Yo solamente tengo que hacer lo siguiente, que es hacer un do while de una función que se llama next permutation en C++. Y pues yo lo que hago es que le paso lo mismo que cuando vimos búsqueda binaria. ¿Se acuerdan que yo le pasaba como un iterador del inicio y un iterador del final? Y pues ya sabe que ahí lo que va a hacer es iterar por todas las posibles permutaciones de una regla. Y de nuevo, pues digamos que yo acá en la iteración como tal tengo una posible permutación de ese arreglo y pues yo lo que puedo hacer es como hacer algo con eso. Y pues no sé, digamos que vamos a iterarlo y lo vamos a pintar. Y no, si yo hago esto, vean que él al final me dice como, vean, las posibles permutaciones son 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. ¿Sí ven? Hay 6 permutaciones que son las 6 que hicimos hace un rato. Y pues la ventaja de esta función es que nos las da ordenadas lexicográficamente. O sea, eso es una locura. Nos da como las, todas las permutaciones ordenadas lexicográficamente. Por eso deben tener mucho cuidado. A mí me parece que me pasó una vez que un problema me daba wrong answer y yo no entendía por qué, no entendía por qué no me daba. Y eso pasa porque ustedes antes de meter esa función tienen que ordenar el arreglo. ¿Y por qué ordenarlo? Porque vamos a ver lo siguiente, ¿qué pasa si yo no le hubiera dado 1, 2, 3, sino que le hubiera dado 2, 1, 3? Este arreglo no está ordenado. Entonces cuando yo lo corro, él lo que hace es que me empieza a tomar las permutaciones a partir de esta permutación. O sea, como que si yo tengo 2, 1, 3, el siguiente lexicográfico es 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Pero vean que acá falta el 1, 2, 3 y el 1, 3, 2, que no están. Entonces, uno, pues, si quiere iterar sobre todas las posibles permutaciones de ese arreglo de verdad, pues tiene que ordenarlo. Entonces, es como un consejo para que luego no se rompan la cabeza ahí creyendo que la idea está mal. Y es por eso, porque uno siempre lo ordena y ahí sí, cuando no lo ordena, pues él comienza desde 1, 2, 3. Y ya. Eso es como un consejo muy útil. Sí, bueno, eso. Y que era lo otro que les iba a contar. Ah, no, se me fue. Sí, pues nada, básicamente esto es como una forma muy simple de sacar todas las permutaciones de un arreglo. Y no se me ocurre ningún problema con eso. Y no vi ninguno interesante. Pero sí, o sea, yo sé que este Next Permutation se usa mucho, es muy útil. Y pues nada, tener cuidado ahí con el short antes de meterlo al Next Permutation. Y por último, pues así como para al menos contarles brevemente el backtracking. Entonces, ¿qué es backtracking? Backtracking para mí es la cosa más chimba que existe. No, pues no es como, pues al final es fuerza bruta, no es como una idea así súper rebuscada, pues como así súper loca, pero a mí me gusta mucho la programación funcional. O sea, yo siento que la programación funcional es como, es una locura, pues es algo muy chévere, es como una forma es otra forma de pensar. Entonces, no sé si de pronto ustedes conozcan en qué consiste la programación funcional. O sea, ustedes saben que, pues de pronto saben que C++, bueno, los lenguajes como tal tienen un paradigma, está el paradigma
imperativo, el paradigma funcional y todo eso. Entonces, pues C++ está escrito en paradigma imperativo, entonces por eso uno es capaz de hacer como ciclos. Pero cuando uno habla de programación funcional como tal, uno en las funciones como la programación funcional como tal, uno no tiene forma de hacer ciclos dentro del programa. Entonces, por ejemplo, no sé si han escuchado de Doctor Racket, uy, ¿qué otros lenguajes? Solo conozco ese. No, yo sé que hay otro. Ah, se me olvidó. Hay muchos lenguajes, o Pascal. Sí, de hecho Pascal lo usé hace poquito. Que se escriben sobre el lenguaje funcional. ¿Y cómo es el lenguaje funcional? Bueno, básicamente es escribir todo en términos de funciones. Entonces, si yo quiero como que hallar un valor, o sea, como que si yo quiero iterar sobre algo, tengo que hacerlo de una forma en la cual yo exprese ese problema en términos de un problema que sea el mismo, pero más chiquito. O sea, como que ir disminuyendo el problema hasta que llegue a un punto en el cual yo tengo como el caso base y yo ya digo como, ah, pues la solución es esta. Y la solución de mi padre, pues como se basa en la mía, como que construye su solución con base a eso. Entonces, si yo quisiera hacer, pues como dando un ejemplo muy burdo de backtracking, si yo quisiera, por ejemplo, resolver el siguiente problema. Yo quiero hallar el mínimo de un arreglo usando backtracking. O sea, ¿cómo podría yo hallar el mínimo de un arreglo sin usar ciclos? ¿Ustedes cómo lo harían? Sin usar un ciclo, yo quiero hallar el mínimo de un arreglo. Listo. Entonces puedo hacer una función que se llama a sí misma, ¿cierto? ¿Y cómo la podría definir? Entonces yo puedo decir lo siguiente. Digamos que yo tengo una función que recibe todo el arreglo. Digamos que mi arreglo es de tamaño n. Y yo quiero hallar el mínimo de ese arreglo. Entonces, pues yo lo que puedo hacer es lo siguiente. O sea, como yo no puedo utilizar ciclos, ¿yo qué puedo hacer? Puedo hacer lo siguiente. ¿Qué tal si tomamos el primer elemento del arreglo, digamos que es X, y como yo quiero el mínimo de todo el arreglo, yo voy a decir que el mínimo es igual al mínimo, o sea, como min, entre X y el mínimo del resto del arreglo, o sea, como de todo esto. ¿Qué quiere decir eso? O sea, como colocándolo un poquito más formal. Si yo definiera f de v como la función que me dice el mínimo de un arreglo, yo puedo decir que f de v es igual al mínimo entre v en la posición 0, o sea, como el primero de v, y f de v desde la posición 1 en adelante. Es como que de v hasta n. Lo acabo utilizando como una noción que me inventé. Bueno, es de Python. Pero sí, algo así. Como que yo digo como, bueno, si yo quiero hallar el mínimo de todo el arreglo, yo puedo decir que es como el mínimo entre X y el mínimo de todo el arreglo, del resto del arreglo, o sea, como de ahí en adelante. Entonces, fíjense que si yo hago eso, ¿qué va a pasar? Que ahora yo tengo el mismo problema, o sea, como que yo ahora tengo el mismo problema de encontrar el mínimo de un arreglo, pero lo tengo sobre un arreglo más chiquito, o sea, ya lo tengo como que sobre un arreglo de tamaño n-1.
Entonces, si yo quisiera seguir resolviendo el mismo problema, podría decir como, bueno, el problema ahora es n-1, ¿ve? Entonces, el problema es el mismo, pero más pequeño. Entonces, si uno se pone a aplicar esa lógica cada vez que yo llegue a un subproblema, pues yo voy a llegar al final y voy a decir como no, pues tengo un arreglo de solamente un elemento. Y ese es el caso básico, porque el mínimo de un arreglo de un solo elemento pues es el mismo. Entonces al final, él le va a devolver esa respuesta al papá, que va a ser un arreglo de tamaño 2, y como yo ya sé cuál es el mínimo de ese subarreglo de tamaño 1, pues él va a decir como, ah, listo, pues yo voy a sacar el mínimo dependiendo de mi valor y el que me acaba de devolver mi hijo. Y así voy subiendo hasta que al final, pues llego como que a la solución de todo el problema. Y pues así brevemente les cuento de que yo hablo de padre e hijo porque si uno se imaginara el backtracking como un grafo, uno se puede dar cuenta de que al final, pues como que uno tiene un nodo y tiene aristas, que es como si fuera un grafo, que bueno, luego vamos a ver qué es un grafo, pero básicamente tengo nodos que son como estos punticos y cada nodo al final le termina como designando el problema a otro nodo, que es como, que es como cuando nosotros decimos, no, pues pásele el problema más pequeño, pero al mismo, pero con n-1. O sea, como que acá tengo el problema con n, acá lo tengo con n-1, acá lo tengo con n-2, y al final pues tengo un problema, llega un problema que es de tamaño 1. Cuando resuelvo ese problema de tamaño 1, él se lo devuelve al padre, pues digo padre porque es como si esto fuera una cadena donde como que el nodo de arriba es padre del hijo del nodo de abajo por el hecho de pues como de estar arriba. Y de esa forma la respuesta va subiendo y se va calculando. Entonces digamos que esta es como una forma muy sencilla de definir backtracking, pero este backtracking es algo como lineal, entonces como que no, es como algo muy difícil de ver. Pero uno se va a dar cuenta luego de que hay backtrackings que son muy difíciles o sea, el backtracking como tal es una cosa de enloquecerse, pues una vez enloquece como rayando ahí todos los casos. Porque puede pasar de que un padre no solamente llame a un hijo, o sea, como que no llame a otra función, sino que llame a muchos. Entonces, como que él llama a muchas, y a su vez, cada hijo puede llamar a muchos otros hijos. Entonces, de esta forma yo puedo ver que mi espacio de búsqueda cada vez va como que incrementando exponencialmente, dependiendo de la cantidad de opciones que tenga cada uno de mis hijos. Y para backtracking como tal, yo les recomiendo que vayan a la clase de Osman, porque yo sé que Osman, exacto, como la de Fibonacci. No sé, yo creo que Osman ya comenzó la clase de programación dinámica y si ustedes se fijan, si estuvieron de pronto en la clase de dinámica, programación dinámica, o sea, yo recuerdo que cuando yo comencé a programar competitiva, a mí me decían como, no, eso sale con programación dinámica, y yo decía, no, eso debe ser un truco de la locura, o sea, debe ser algo fuera de este mundo. Y pues al final, cuando entendí bien la programación dinámica, me di cuenta de que la ADP simplemente es fuerza bruta, pero le meten una matriz, obviamente una matriz bien metida, pues como que no es como la matriz y ya, pero ya, o sea, es fuerza bruta, le meten una matriz para memorizar respuesta y ya. Entonces, como que si ustedes aprenden backtracking o si aprenden DP, pues al final como que están aprendiendo el mismo concepto de cómo definir un problema en términos de una función. Y al final, pues la DP mete la matriz y ya. El backtracking no mete matriz porque pues, no se puede, o sea, no, hay veces que simplemente no se puede meter una matriz, o sea, no siempre en una EP se puede meter matriz, pero bueno. Entonces, nada, pues mi consejo es como, para terminar de tener claro este concepto de backtracking, si
quieren, pónganle en cuidado a la clase de Osman y si algo, entre 8 días, volvemos como a retomar la clase, pues si quedan dudas. Bueno. Y ya, pues creo que ya son las 8. Entonces, espero que les haya gustado la clase. Nada, pues voy a montar un contest de fuerza bruta, pues como problemas con subconjuntos, permutaciones, de pronto algo de implementación y, y ahí nos estaremos viendo. Entonces, gracias a ustedes. También voy a subir la clase de YouTube por si algo.